Bueno, hermanos, vamos hoy a empezar una, pues no es nuevo, que ya hemos tenido muchos estudios, pero sí le pido a Dios lo que nos dice en Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo hablar, para que andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto le pido a Dios todos los días, hermanos, porque todos los días platico yo con las personas que van al lado mío, hablo del Evangelio. Muchas personas lo aceptan, muchas otras personas, hermanos, no aceptan nada. Sí se los digo con todo mi corazón porque es la verdad. Es la verdad, hermanos. Y recordemos siempre ahí mismo en Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hermanos, todo esto que nos platica nuestro Padre Celestial debemos tomarlo muy, muy en cuenta. Todo esto es para que nosotros estemos en su palabra, en buenas obras. Entonces, pues es difícil para nosotros estar pensando que vamos a estar, pues, de otra manera nosotros no vamos a estar correctos, no vamos a estar correctos. Y todo lo que hagamos, hermanos, todo, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay que ser agradecidos, hermanos. Entonces, pues, esto es importantísimo, hermanos. Y solamente así vamos a estar con la paz del Señor. Vamos a ver Lucas 16:16 como principio de nuestro estudio. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esto que les acabo de decir es prácticamente una oración pidiéndole que me ayude para estar con ustedes. Necesitamos necesariamente, en Lucas 10, dice, en el 10:3 nos dice, hermanos, dice: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Hay que tener, hermanos, cuidado. Y en el 10:10 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar muy, muy atentos, porque esto es lo importante.
Ahora, ¿por qué hacemos todo esto, hermanos? Lo hacemos por el placer de haber conocido a nuestro Padre Celestial. Por eso estudiamos su palabra, para saber. Y lo hacemos con gusto, con placer, para gloria de Él, no para gloria de nosotros. Para saber y aprovechar las oportunidades que nos da. Y el estudio lo debemos hacer bien, hermanos. Eso incomoda a muchos. Muchos no estudian, al contrario, a veces hacen un montón para atacarlo a uno. No lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que no querían escuchar su palabra. Entonces lo que resiste, ¿qué hacen? Apoyan mentiras, apoyan actitudes que pueden ir más allá de la credibilidad. Y tanto repetir lo mismo, ellos piensan que están bien. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Pues ser humildes, sin dejar de reconocer los logros que se puedan obtener gracias a nuestro Señor. Los apóstoles actuaban, nuestro Señor Jesús actuaba por medio de ellos, por las demás personas. ¿Quién es el que actúa? ¿Quién es el que hace las cosas? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es bastante fuerte, porque sí tenemos una situación muy dura. Si nos escuchan es que son de Dios, tienen algo que puede ser transformado. Los que definitivamente no nos escuchan, pues no son de Dios, hermanos. La misma palabra nos dice, el que nos escucha es de Dios, el que no, no, y es hijo del diablo, hermano. Veamos ahí, por favor, Lucas 16. Vean qué vamos a ver. Lucas 16, miren lo que nos dice. La ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, hermanos. Hasta Juan fueron los profetas. A nosotros se nos dio la oportunidad de ir y predicar. Eso es lo que tenemos que anunciar, el Evangelio, hermanos. No es otra cosa. Ni ponernos bueno, ya no quiero decir mucho porque el Evangelio, ¿cuál es, hermanos? Salirse de toda maldad, no peques más. ¿Qué significa eso? No hacer abominaciones contra nuestro Padre Celestial, no tener dioses ajenos enfrente de nosotros, no tratar de ver brujos, no tratar de estar tratando de consultar con los muertos, no ser mentiroso, enseñar la verdad, decir la verdad, no destruir nuestro cuerpo con drogas, alcohol. Eso nos daña, hermanos. Fumar, muchas cosas que hay. No ser adúltero, ser solamente con una esposa y con esa estar. Eso también no ser piedra de tropiezo, eso va para hombres y mujeres. Algunos ponen ahí una cantina y está la piedra de tropiezo ahí, muchos están viendo y caen. Muchas mujercitas andan muy mal vestidas y el hombre la ve y cae. El hombre también por ahí anda a veces afeminado y cae otro hombre con él. No, hermanos, tanto que les pudiera yo hablar, sería una temática de 3 horas, 4 horas. Pero con lo poco que vemos, hermanos, debemos comprender. En nuestro trabajo nos va a estar yendo bien y queremos más. Alguien nos está quitando un poquito de lo que pudiéramos ganar porque él tiene alguna cualidad o algo pasó y nosotros estamos envidiosos.
No, hermanos, Dios, yo quiero muchas cosas, pero Dios sabe lo que necesito y sí me lo da. Y si estoy con Él, me dará bendiciones. Porque a todo mundo diariamente le da, buenos y malos, a todo mundo le da. Porque está pensando Él en que no nos perdamos. Veamos ahí, vamos a ver Lucas. Creo que ya lo vimos, Lucas capítulo 10. A ver, primero veamos aquí. Fíjense bien, 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, hermanos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y al otro amará. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. 16:13. San Lucas 16:13. Veamos ahí, San Lucas, vamos a leer desde el 1 hasta el delante, hasta el 12. Dice, aquí fue cuando envió a las personas a la misión. Y después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense bien lo que dice el 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él debía de ir. ¿Quién iba ahí? Nuestro Señor Jesús. ¿Qué iban a hacer ellos? A anunciar lo mismo que hizo el apóstol Juan. Él preparó el camino para Jesús, para nosotros. Jesús nos mandó aquí a las personas a ir a preparar el camino donde Él iba a llegar. ¿Lo entendemos, hermanos? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Qué es lo primero que debemos decir? Paz sea a esta casa. No ir a decir Dios te bendiga y te doy bendiciones. No, Señor. Paz sea a esta casa. Esa es la instrucción. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Dice, comiendo y bebiendo lo que les den. Lo que les den. El obrero es digno de su salario. Tenían para comer y beber, hermanos. No para estar dando un montón de cosas o pidiendo diezmos o ofrendas u otra cosa, no, hermanos. En el 10:8, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Es comida, hermanos. Se los he dicho. También a los levitas. El diezmo era principalmente alimento. Haya alimento en mi casa, decía. No otras cosas. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es lo que vamos a anunciar? El reino de Dios.
Vamos a sanar a los enfermos, sí, hermanos. Les vamos a decir la palabra, ellos se van a arrepentir y serán sanos, serán salvos. Al presentar frutos de arrepentimiento y estar con Dios. 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aún así, sacudiéndonos el polvo, debemos decirles que el reino de Dios se ha acercado. 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Estamos hablando de una ciudad, la población, no las casas. La población, hermanos, que está en esos lugares. No lo reciben. De todos modos hay que decir, bueno, la palabra de Dios, el reino de Dios se ha acercado a ti también. No lo quieres recibir, bueno, pues ya ni modo. Hay que tener misericordia de ellos. Pero si lo reciben, ¿qué hay que hacer? Enseñar para que ellos puedan ser salvados del lazo del diablo y de la mentira. Bueno, hermanos, entonces tenemos que hacer eso. Todo esto, ¿por qué lo hablamos así, hermanos? Miren, debemos ser analistas, observadores, objetivos, hablando con verdad y ver la historia de todo lo que ha pasado. Porque la historia nos enseña mucho de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Decían que estaba y estaba? ¿O qué pasaba? Debemos ser prospectivos, ver hacia adelante. Ya lo de atrás ya pasó, hermanos. Veamos hacia adelante. Y veamos al presente, sí. Pero el presente inmediato, que viene inmediatamente también. Y el que está a corto plazo y a largo plazo. La historia presente de ahorita, la reciente que acaba de suceder apenas, pero la presente y ver la historia que se puede generar. ¿Cómo lo podemos ver? Checando los sucesos, porque muchos sucesos son predecibles a lo que va a suceder. Y podemos hablar de transferencia de tecnología, y hay mucha tecnología, la conocemos, la usamos para bien. Hay adquisiciones, una cama, algo necesario. Yo quiero muchas cosas, pero Dios sabe lo que realmente necesito. Y eso es lo que voy a tener, hermanos. Incluso para ayudar a otras personas. No más. Ya todo lo que haga yo de más, pues ya es ambición y es seguir sobre otra cuestión que no es de Dios. Nos han enseñado, obedece, 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 es esto. Hermanos, a veces por querer tener algo de más, están metidos en problemas serios. Prácticamente se asocian a esas personas con malas inclinaciones y ahí van. Puede ser robo, chantaje, puede ser falsificar cuestiones, hablar de más, decir lo que no es. Nosotros, hermanos, veamos que nosotros somos vulnerables y hay mucho más personas vulnerables si ellos no con agrado quieren aprender la palabra de Dios. Debe ser con agrado, con un placer infinito, me está enseñando y seguir aprendiendo. Incluso en las escuelas, hermanos. ¿Cuántos muchachos hay que van a la escuela, pero no van con el placer de aprender? Van pensando en otras cuestiones. Muchos salen bien, muchos no salen bien.
Entonces, hermanos, pues nosotros debemos dejar de ser vulnerables, porque si somos muy vulnerables, somos esclavos del pecado, somos esclavos de aquella vulnerabilidad que tenemos y nos incita, nos lleva a ejecutar acciones no correctas ante Dios, sobre todo. Nos volvemos servidores de eso. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Si alguien obedece a algo, esclavo de eso es. Por eso le dijo allá a los fariseos y saduceos. ¿Qué les dijo? Esos dos grupos, fariseos y saduceos, eran los grupos más importantes de ese tiempo. Los poderes, haga de cuenta, los partidos de hoy, hay dos partidos muy importantes y están uniéndose para no aceptar las verdades que llevan a ejecutar acciones, obras buenas, que son para las que fuimos creados. Y se han dejado manipular por el maligno y sus seguidores. Hermanos, más claro ya no se los puedo decir. Vean la historia actual, incluso la cuestión social, cómo está, la cuestión política. ¿Saben lo que es política? ¿Saben lo que es la cuestión social? Hermanos, hay divisiones de muchos tipos, que te ponen arriba, te ponen abajo, cuando debemos estar todos unidos, ayudándonos, conjuntando esfuerzos para progresar todos en buenas obras. Muchos ejecutan malas obras para perjudicar a muchas personas, y eso no es agradable a Dios. Entonces, hermanos, la máxima autoridad que tenemos es la palabra de Dios, es nuestro Dios que nos enseña, porque Él nos enseña a buenas obras siempre, y Él es el hacedor de todo, el cual con su sabiduría y sapiencia nos puede decir qué nos conviene y no, pero nunca nos va a quitar el libre albedrío, nunca. Para todo hay un hacedor, hermanos. El máximo hacedor es nuestro Dios, el Todopoderoso. Y no olvidemos que también Satanás, el adversario, también hace obras prodigiosas. Y muchos están engañados, creen que porque les está yendo bien aquí en la tierra, y tienen bienes y tienen un montón de cosas, creen que es Dios el que les ayuda. Háganse un análisis, pues les digo, sean analistas, sean observadores, objetivos de lo que pasa. Si son blasfemos, si no cuidan su cuerpo, si son envidiosos, si son mentirosos, si son adúlteros, si son piedra de tropiezo para otras personas, ¿creen que nuestro Dios Todopoderoso esté con ustedes? Observen, hermanos, no se engañen, vendrán muchos engañadores. Entonces, hermanos, tenemos que para todo hay un hacedor. El hacedor de todo bien es nuestro Padre Celestial. El hacedor de todo mal es Satanás y su adversario. ¿A quién está siguiendo, hermano? Nosotros no, los adversarios de Satanás nos enseñan a desconocer a Dios incluso, a desconocer las buenas obras para solucionar adecuadamente cuestiones humanas, alimentos, energía, tecnología. Y eso no es de Dios. Y no debemos olvidar que Dios es el dueño de todo.
Y a Satanás lo arrojó del cielo junto con sus seguidores. Hay ángeles caídos aquí que influyen en las personas. Pero Dios, con su sabiduría, su misericordia, no quiere que nosotros nos perdamos. Por eso nos da su palabra y la enseñanza de todo. Y todas las buenas obras no destruyen absolutamente nada, hermanos, ni la persona, ni lo que creó nuestro Señor, Padre Celestial. Nos enseña a tener cuidado para nosotros y para toda su creación. Y la mutua ayuda sobre todo, hermanos. Y las propuestas de Satanás, ¿qué? Son destructivas. Empezando por las personas, por nosotros los humanos. Por eso nos dice ahí en Primera de Juan, son de Dios, pero todo el mundo está en manos del maligno. ¿Por qué está en manos del maligno? Porque están influenciados por él a hacer malas obras, a destruir. Y a los que quedamos con el buen propósito, con el ánimo, proponiéndonos con todo el corazón, animándonos, procurando estar en su palabra, siempre se nos viene encima. Pero Dios no tienta, hermanos, ya lo vimos. Había una oración, alguien me decía hace unos días, no, es que ahí dice, no nos dejes caer. Es lo mismo, hermano, si nos tiene sostenidos, si nos deja caer, pues es llevarnos a ese lugar. Hermanos, analicemos, Dios no tienta a nadie, no deja caer a nadie, pero siempre y cuando nosotros estemos en su palabra, estemos en las buenas obras. De otra manera, nosotros nos apartamos, Él también se aparta. Ya lo hemos visto, toda la Biblia nos habla de lo mismo. Entonces, muchas personas no aceptan propuestas aceptables para que estén bien en el mundo, conforme a la palabra de Dios. Y pues ya no sé cómo más. Si nosotros estamos en la palabra de Dios, nos va bien, hermanos. Tenemos amor, tenemos amigos. Ser amigo es más que un hermano, nos dice la palabra. Estar en sus estatutos nos colma de bendiciones de parte de Dios. Nosotros no podemos estar usurpando el poder de Dios, usurpando sus palabras, no, hermano. Ese debe de ser completamente el principio de la realidad de todos nosotros. Claro, sin perder nuestros ideales. Quiero ser correcto ante Dios primeramente, tengo que estar estudiando con mucho gusto, con mucho placer y hacerlo bien, para aprenderlo bien. ¿Ese es, hermano? ¿Quieres ser doctor? Tienes que estudiar muy bien también para ser doctor. Pero primeramente tienes que saber que las buenas obras son esenciales y Dios está con nosotros. Tú quieres ser doctor, quieres ser licenciado, quieres ser maestro, aprendes mal, enseñas mal, dices mentiras, eres ambicioso, ya no estás en la palabra de Dios, aunque tengas un título profesional terrenal. Dios no nos está dando títulos. Dice, ir y predicar. ¿A qué mandó a los 70 la primera vez? ¿A qué mandó a sus apóstoles? También a lo mismo, hermanos. Y ya cuando se iba al cielo, también les dice, ahora, recuerda que cuando les dije, ¿qué les faltó? Nada, dijeron. Bueno, a partir de ahora lleven su alforja, lleven todo, tenían que llevarlo, incluso hasta comprar una espada. ¿Cuál es la espada? Las escrituras. Poco a poco, en ese tiempo todavía no estaba ni escrito, hermanos. Su espada era aprender todo lo que tenían que aprender de su palabra para ponerlo por obra y enseñar. Entonces, hermanos, pues esto es algo
muy difícil. Nosotros debemos de estar checando constantemente qué es posible para estar bien con Dios y qué no es posible y que nos lleva a estar mal con Dios. Y así estar siempre procurando estar en lo correcto, en obras que nos van a llevar a acciones y pensamientos, incluso para conjuntarnos con otras personas, para congregarnos con personas que sean del mismo espíritu. Porque si nos conjuntamos y nos congregamos con otras personas que llevan otro espíritu, no vamos a ir a ningún lado, al contrario, vamos a ir a defraudar más personas, vamos a ir a engañar, vamos a tener un provecho, un aprovechamiento unilateral solo para nosotros. Y cuántas cosas más. Es lo que pasa actualmente, hermanos. Hay un montón de congregaciones religiosas y otras que son congregaciones políticas, son congregaciones también, hermanos, grupos, y se conjuntan. ¿Pero para qué? ¿Para dañar al prójimo? ¿Para dañar a la creación de Dios? De esto les puedo hablar mucho. Ahí están muchas informaciones en los diferentes YouTubes, actualmente aquí en nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Ahí podemos aprender qué cosa es lo que no se debe hacer. Muy fehacientemente lo podemos estar observando. Se juntan para difamar, se juntan para decir mentiras, se juntan para tratar de aprovechar los recursos para algunas personas y a otros dejarlos sin nada o casi nada. No, hermanos. Si nosotros, sin observar, sin analizar las cuestiones, hermanos, podemos pensar que algo es verdad, aunque sea mentira. Y eso Dios no lo permite. Incluso nosotros le estamos fallando a Dios porque no estamos poniendo nuestro intelecto que nos dio para poder observar. Mucha gente hay que no le importa más que su propio bienestar. Son personas que están completamente enajenadas, están llevadas por Satanás a la destrucción del mismo género humano. Y de eso ya hemos hablado mucho, mucho. Transquiversan las verdades, transquiversan lo que tenían los fariseos y saduceos. Todo lo que era de Dios lo tenían revuelto, pidiendo y haciendo cosas, incluso hasta Jesús lo acusaron. Él mismo lo dijo: yo no vengo a traer paz así nada más. Él dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, como mi Padre me la dio a mí. No es cualquier paz, hermanos, ¿no? Y todo eso, pues Dios sabe todo eso, pero permite muchas situaciones para que nosotros seamos probados y seamos llevados por las buenas obras y ejecutarlas. ¿Quién se recomienda todas las abominaciones y las iniquidades? Pues es Satanás. Y si nosotros no estamos con la armadura de Dios, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Debemos estar prestos a predicar su palabra, a estudiar diario. Bueno, hay muchas creencias en el mundo. Ahí están un montón de iglesias, un montón de políticas, un montón de cosas, de religiones que no llevan a Dios. Y si tú lo crees, vas a Dios. ¿Estás en su palabra? Entonces, hermanos, tenemos que estudiar mucho y concordar todo.
todo, y checar que lo que realmente estamos haciendo sean buenas obras. Está. Ahora, todo esto que acabo de hablar, hermanos, es criticar. Muchos dicen, critica, dicen esto, dicen, no, hermanos, estamos aclarando verdades sublimes de parte de nuestro Dios. Y a nuestro Dios Todopoderoso no lo reconocen, no le reconocen su obra y magnificencia. Y Él no quiere que nos perdamos, para nada, hermanos. Veamos 2 de Pedro 3:9, por favor. Ya lo hemos visto, pero vamos a verlo otra vez. 2 de Pedro, capítulo 3, en el 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Mucha gente nos dice que somos criticones, que estamos juzgando. No, hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar. Y lo que le llaman ellos crítica es aclarar las verdades. Les vuelvo a repetir, si alguien me dice que 2 y 2 son 5, y yo sé que son 4 y lo puedo demostrar, yo se lo tengo que decir. Porque si yo lo escucho y están platicando aquí, los dejo con el error. Y no es criticar, es aclarar una verdad. Es lo mismo, hermanos. Y si ellos aceptan que con la demostración correcta, pero les cuesta trabajo asimilarlo porque les enseñaron muchísimo tiempo otra cosa, pues lo tenemos que hacer. Así como hacemos eso, es la misma palabra de Dios, con la misma palabra de Dios vamos a decirles y vamos a enseñarles, pero para eso la necesitamos conocer. De otra manera no. Son argumentos contundentes, precisos, predecibles, constantes. No son hipótesis, ni tesis, ni desviación científica. Nadie tiene mayor sabiduría que nuestro Padre Celestial, el Creador. Veamos Génesis 3:6, por favor. Vamos a ver Génesis. Hermanos, si nosotros no entendemos un poco, ¿cómo vamos a poder estar enseñando lo demás? Génesis 3:6. Miren aquí lo que le pasó a la primera persona que engañó a Satanás. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fue engañada. ¿Qué les había dicho Dios? No comáis de él, porque no le dijo no comas, le dijo si comes de él vas a morir. Pero como lo vio tan bonito y llegó alguien que le dijo que no iba a morir, pues sucedieron situaciones muy fuertes que hasta la fecha las estamos sufriendo. ¿Se dan cuenta? Una mentira hasta dónde puede llegar, hermanos. Veamos ahí Éxodo 31. Vamos a ver. Éxodo 31. Vamos a ver, 31:3. Vean, dice aquí: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría.
y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿De quién está hablando aquí? De una persona que iba a realizar algunos trabajos cuando iban a fabricar el tabernáculo. A esa persona le llenó, ¿qué dice aquí? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Hermanos, ¿quién le dio eso? Dios. Dios se lo dijo a Moisés, Moisés también se lo dijo a él, a esta persona. Porque, ¿quién era? Era Uri, un hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahí lo pueden ver, toda la historia, bien bonita. Es muy bonita la historia, hermanos, nos enseña. Pero tenemos que analizar, observar, dilucidar, comprender lo que nos quiere decir. Entonces Dios nos dice muchas cosas. Vamos ahí Deuteronomio 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4 en el versículo 6, por favor. Dice aquí: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿De qué está hablando aquí? Dios nos enseñó sus estatutos. Allí en el 5 lo pueden ver. Nos enseñó estatutos, decretos, cómo Dios le mandó para que se hiciera todo en medio de la tierra donde iban a ir a estar. Todos ellos lo iban a ver y esos pueblos van a decir: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Lo hicieron? Se les olvidaron muchas cosas. Por principio se fueron a conjuntar, a congregar con personas que no eran del mismo pueblo y tuvieron mucha desviación. No les acabo de decir que así están los grupos políticos, los grupos de maestros, los grupos de todos, no tienen la misma cuestión en buenas obras, no conocen la palabra de Dios. Solo con su puro concupiscencia lo hacen. Creen que de ellos son todo. No reconocen al Dios creador que nos enseña, nos dirige para que nos vaya bien y para que estemos siempre con Él. Veamos ahí primera, podemos ver muchísimos hermanos, muchos. Vamos a ver ahí Primera de Reyes. Primera de Reyes en el capítulo 3, por favor. Veamos el 28. Capítulo 3, 28. Dice aquí: Primera de Reyes, capítulo 3, 28. Dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Qué pasó aquí? Cuando Salomón le presentaron, llegaron las personitas a decir lo que estaba sucediendo, estaban peleando un niño, ¿ves? Dijo Salomón: partan la mitad y díselo una mitad a cada uno. Y la verdadera madre, que dijo: no, que lo lleve ella. Ella, la verdadera madre, no iba a permitir que le mataran al niño. Aquí fue una acción. Y ahí vieron que había mucha sabiduría de Salomón. Se desvió tremendo. Yo ya se lo dije también lo de Salomón, ¿qué pasó? Son perfectos adúlteros. Y a Dios esas cosas no le agradan, hermanos, por ningún motivo. Ahí podemos ver en el 10:8. Veamos ahí. Primera de Reyes 10, en el 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos,
que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. La sabiduría de Salomón se las estaba dando a su pueblo. Cuando Salomón empezó a tener un montón de cosas, esas mismas cosas empezó a enseñar y su pueblo lo siguió. Bueno, hermanos, pues, pero veamos a Job. Miren lo que nos dice Job. Vamos a ver Job, capítulo 8. Vamos a ver capítulo 8. No. Job 28, vamos a ver. Aquí está. 28:12. Dice, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Entonces, hermanos, en el 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta, hermano. Y en el 28, ahí 28 nos dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer la iniquidad. ¿Y cuál es la sabiduría? Apartarse del mal. Aquí está, hermanos. Sabiduría e inteligencia. ¿Ah? Entonces, aquí nos está diciendo exactamente. Hasta yo a veces estando estudiando con ustedes estoy aprendiendo y me voy recordando muchas cosas y las voy viendo y se las voy pasando a ustedes, hermanos. Vamos a ver Proverbios 2. Ya lo vimos la vez pasada. Proverbios 2. Vamos a ver del 6 al 7. Proverbios capítulo 2. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Ahí habla de la ciencia también. Dice, y la ciencia fue de grata a tu alma. La ciencia, lo que has descubierto es correcto ante ti, pero siempre y cuando, ¿qué es lo que dice que ibas a tener aquí antes? Dice, ¿cuál era? Proverbios 3, me paso. Dice, entonces, si nosotros no estamos en esto, hermanos, no podemos estar. 2, 6, 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo de los que caminan rectamente. La sabiduría va a estar contigo si eres recto, hermano. Si no, no. Y puedes caer muy fácilmente en cualquier momento. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, y les puedo decir un montón. Vean ahí, a ver, escríbanos ahí. Proverbios 14:18, Eclesiastés 2:13, Jeremías 8:9 y más. Mateo 13:54. Vamos a ver Mateo. Vamos a ver Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
Por principio entendamos lo que dice. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. Ahí estamos analizando. De ellos. Era de ellos, porque no era de Dios eso que tenían allí. Todo estaba transversal. Pero los que le escuchaban, ¿qué pasaba? De tal manera que venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No es el hijo del carpintero. No. Yo les he dicho, Jesús nunca ha sido negado. Nunca. Nunca. Lo que nosotros debemos estar pendientes es que esto es verdad. También debemos saber que la Biblia fue muy manoseada. Pero si nosotros estudiamos bien, ya se los he comentado. Y miren lo que estamos estudiando. Pedacito de aquí, pedacito de allá y así. No como dicen, es que hay que leer todo, hermanos. Mientras nosotros comprendamos la palabra de Dios correctamente, podemos estar en toda cuestión aprendiendo y recordando de aquí, recordando de allá. Yo eso los he dicho muchas veces. Lo podemos también ver en Marcos, lo podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 1, 24, ahí y en el 3, 19. ¿Cómo dice ahí de bonito? Santiago 3, vamos a ver Santiago 3, el 15 al 17. Vamos a terminar Santiago capítulo 3, vamos a ver. Fíjense bien, 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué dice eso? Porque en el 14 está diciendo, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hermanos, ¿no se los acabo de decir hace ratito? Si nosotros no estamos correctos ante Dios, estamos haciendo todo esto. Tenemos iniquidad en nuestro corazón. Y si tenemos iniquidad, no estamos en la sabiduría de Dios. Estamos en una sabiduría terrenal. Ahí en el 15, por eso lo dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ni hipocresía, hermanos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué nos dijo allá? Cuando estábamos viendo que iban a ir a predicar, si encuentran una persona de paz, la paz estará con él, la paz de ustedes estará con él. Si no, no. ¿Qué nos dice aquí? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si llega alguien ahí con palabras altisonantes, ofendiéndote, gritándote y todo, hermanos, ¿qué tienes que hacer? Es una aflicción. Por influencia del padre de la mentira, el diablo. Si nosotros resistimos eso, el diablo huirá de nosotros. Nosotros no debemos caer en la tentación de contestar de la misma manera. Si nosotros no resistimos al diablo, el diablo no va a huir de nosotros y nos va a envolver. Ahí lo podemos ver en Hebreos 12:4, ahí nos lo dice, véanlo. Santiago 1, en el versículo 12, en el capítulo 4, también en el versículo 7. Entonces, hermanos, recuerden que vamos a ver Juan 14:6. Vamos a terminar. Juan capítulo 14:6. Fíjense, vamos a leer un poco de aquí. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, ¿por qué?
porque Él le dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Eh? Y ahí dice muchas cosas que hasta los mismos apóstoles, el mismo Felipe, pues varios ahí, Tomás y todo, con una gran incredulidad, todavía estaban ahí. Y en el 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es el otro consolador, hermanos? El pan de cada día, su palabra, sus consejos, su enseñanza. Ese es el consolador. Aquí está. Y dice para que esté en nosotros para siempre. Conociendo todo esto, tenemos el corazón lleno de amor. Alguien dice, es que no podemos porque, hermanos, vamos a procurar constantemente a hacernos ánimos unos a otros, constantemente. Vamos a estar procurando, vamos a estar con todo nuestro corazón animándonos. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos, poder orar unos por otros. ¿Por qué? Porque ustedes están también en lo mismo que yo. Y si yo estoy haciendo eso, ustedes también podemos orar. Dice, orar por los santos, no dice orar por cualquiera. A ellos les vamos a ir a enseñar, y una vez que quieran aprender y estén aprendiendo y estén procurando, esforzándose, animándose, entonces ya podemos empezar a orar por ellos, hermanos. De otra manera, ¿cómo? Yo les he dicho muchas veces, no podemos pedir nada que Dios nos haya dicho que vamos a hacer. Si estamos haciendo eso, estamos influenciados por el padre de la mentira. ¿Eh? Y eso, pues no. Por eso ahí le dije, vamos a recordar Juan 14:6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién va al Padre? ¿Quién va a estar? Siguiendo la palabra de Jesús. Siguiendo al Padre de la mentira no vas a ninguna parte, hermano. Bueno, yo creo que vamos a dejar todo esto que hemos comentado ahorita y vamos a seguir después, hermanos. Vamos a seguir estudiando. Es muy necesario. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por dejarnos todo esto, que podemos estudiarlo, que podemos aprenderlo y tratemos, procuremos, animémonos para ponerlo por obra. Todo esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar, hermanos. Gracias.